Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. En el tema de hoy vamos a pasar revista al trabajo de la Asamblea Nacional estos 2 últimos años. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Y precisamente para conocer los detalles del trabajo de la Asamblea Nacional, ya nos acompaña el asambleísta Ángel Sin Maleza. Ángel Sin Maleza, asambleísta por la provincia de Bolívar por el movimiento Suma, vicepresidente de la Comisión del Derecho a la Salud, integrante de la Comisión Especial Ocasional para atender temas y normas sobre niñez y adolescencia. Para conocer la otra visión respecto del trabajo desarrollado por el Parlamento ecuatoriano en los últimos meses, ya nos acompaña la asambleísta Vilma Andrade. Vilma Andrade, asambleísta nacional por la Izquierda Democrática, integrante de la Comisión del Régimen Económico y Tributario y su regulación y control. En los últimos meses, el Parlamento ecuatoriano ha tramitado 34 normativas, de las cuales 26 ya están publicadas en el registro oficial. Son ley de la República. A continuación, en el siguiente reportaje, les entregamos más detalles. El 14 de mayo del 2017, la Asamblea Nacional arrancó un nuevo periodo legislativo. Los flamantes parlamentarios se posesionaron y 40 minutos después de instalada la primera sesión, 77 legisladores eligieron a José Serrano como su presidente. Una asamblea de puertas abiertas al trabajo en territorio con la ciudadanía. Desde ese 14 de mayo a la presente fecha, la Asamblea Nacional tramitó 34 iniciativas legales, de las cuales 26 ya están publicadas en el registro oficial, es decir, en plena vigencia, y apenas 8 están en su fase definitiva. Ergo, el Ejecutivo debe pronunciarse a través de su veto. Y es la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura Sustentable, publicada en el registro oficial el 8 de junio del 2017, la primera en entrar en vigencia de acuerdo a los registros. Bajo la presidencia de José Serrano, que se extendió hasta el 9 de marzo del 2018, entraron en vigencia 10 leyes, siendo la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer la última. Según el registro oficial, dicha norma fue publicada el 5 de febrero del 2018. Necesitamos también un sistema que proteja a estos niños que son las víctimas invisibles. Elizabeth Cabezas asume la presidencia de la Asamblea Nacional el 14 de marzo del 2018 y bajo su conducción se aprobaron 16 leyes, mientras que otras 8 están en trámite. Entre las 16 destacan la ley derogatoria a la ley de plusvalía y la reforma a la ley del Consejo de Participación Ciudadana en correspondencia a la consulta popular de febrero del 2018. También destaca la ley para la planificación integral de la circunscripción territorial especial amazónica. Seamos los responsables de devolverle lo que por justicia y derecho le corresponde a la región amazónica. Pero una de las leyes que generó mayor discusión fue la de fomento productivo, atracción de inversiones y equilibrio fiscal, pues fue la segunda y última norma hasta la fecha enviada por el Ejecutivo con el carácter de urgente en materia económica. Su discusión giró alrededor de la remisión de intereses. Tenemos que regresar a poner orden en las finanzas públicas. No se puede evidenciar los impactos positivos en materia de generación de empleo. La última norma tramitada por la Asamblea Nacional y publicada en el registro oficial es del 4 de abril de este año y se trata de la ley para prevenir y sancionar la violencia en el deporte. Pero más allá de los fríos números, la Asamblea Nacional trabaja en una agenda priorizada donde se busca atender a diversos sectores, entre ellos a las mujeres, maestros jubilados, adultos mayores, emprendedores, estudiantes, periodistas, campesinos y habitantes de la Amazonía. Tal es el caso de la ley interpretativa a la Disposición General Novena de la Ley de Educación Intercultural, que busca la restitución de los valores correspondientes a los maestros que desde el 2008 dejaron de percibir lo correspondiente por incentivo a su jubilación.
Tampoco se puede dejar de lado la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación, misma que recibió un sinnúmero de observaciones desde el gremio de periodistas y afines al sector de la comunicación. Cabe señalar que más del 50% de las normas fueron aprobadas por unanimidad. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Bien, amigas y amigos, allí observábamos algunos elementos, algunas normativas que han sido tramitadas y aprobadas por el Parlamento ecuatoriano en estos 2 últimos años. Vamos a saludar con nuestros invitados. Asambleísta Ángel Simalesa, gracias por estar con nosotros en Tercer Debate. Un gusto compartir con ustedes y compartir los avances de la Asamblea Nacional en temas legislativos. Claro que sí. Asambleísta Vilma Andrade, gracias por estar con nosotros en la radio y la televisión de la Asamblea Nacional. Muchas gracias, para mí también un gusto y que también estar acompañada del asambleísta Ángel Simalesa. Yo creo que nos va a llevar a un análisis objetivo y claro de lo que ha sido el desarrollo de esta Asamblea Nacional en estos últimos años. Asambleísta, voy a empezar por usted. ¿Cómo evalúa el trabajo del Parlamento ecuatoriano en estos 2 últimos años, más allá de algunos elementos que han suscitado como el cambio de la presidencia a mitad del año anterior? Posteriormente hubo juicios políticos, algunos que quedaron en el limbo, no se llegó a una resolución, pero más allá de aquello, ¿cómo se evalúa el trabajo de la Asamblea Nacional? Bueno, primero deberíamos empezar señalando que al inicio de la gestión, con 74 legisladores de Alianza País, hubo una distribución inequitativa para todos los bloques. Realmente cooptaron las 12 presidencias de 13 comisiones, la mayoría de esas comisiones, y si no hubiera sido por esta ruptura entre lo que ahora denominamos correístas y morenistas, realmente muy poco debate se hubiera logrado. Creo que ese rompimiento permitió que haya una apertura para otras ideas, para otros planteamientos. Usted le denomina apertura, pero hay quienes señalan que ese momento, esa división de Alianza País, también marcó la hoja de ruta en la Asamblea Nacional. Claro, porque determina ya otras prioridades y lógicamente ya la acción de fiscalización yo la destaco como una cuestión importante. Al haber ese rompimiento, que no es solamente aquí al interno de la Asamblea, sino a nivel general de este movimiento que mantuvo el control de todos los organismos del Estado durante 10 años, llevó a que ahora mismo aquí en la Asamblea podamos hacer procesos de fiscalización que yo lo destaco porque si en 10 años no se fiscalizó nada en esta Asamblea, y incluido el tema de depuración, lo que hemos llamado internamente, también hay que destacarlo, ha sido importante. No así en el legislativo. Yo siento que en el legislativo, si bien podemos decir que 26 leyes y suenan importantes el número, pero desgraciadamente muchas de esas son reformas puntuales. Cuando usted lee y dice reforma la ley… ¿No son más integrales, completas, tal vez, como uno tendría esta sensación de que es una normativa completa? Más allá de que la Asamblea Nacional sí tramitó, se me viene a la mente la ley para erradicar la violencia contra la mujer, por ejemplo, en su integridad, es un cuerpo general. Destaco eso, que por ejemplo igual la reforma integral a la ley orgánica de educación superior. Han sido normas fundamentales que cambian, por ejemplo, una realidad, recupera la autonomía de la universidad, recupera la decisión de los estudiantes para escoger su carrera, para que no sea solamente el examen el que determine qué carrera o no seguir. Yo creo que eso solucionamos en parte un gran problema. Sin embargo, cuando usted se dice, ¿no es cierto?, reforma a la ley de la seguridad social, ¿usted creería que se ha considerado la crisis del seguro? No, es solamente cómo vamos a nombrarse a los nuevos miembros del Consejo Superior. Y a mí me parece que esa normativa sí amerita una reforma más integral. Me parece que esa es una deuda que dejó el anterior periodo legislativo. Vamos ahora a conversar. Asambleísta Ángel Simalesa, ¿cuál es la lectura que usted tiene en cuanto al trabajo que ha llevado la Asamblea Nacional? La asambleísta Vilma Andrade ha mencionado un elemento, primero la división de la bancada de Alianza País, ahora entre quienes respaldan al expresidente Rafael Correa y quienes mantienen su respaldo al actual jefe de Estado, Lenín Moreno.
pero también hubo divisiones y de divisiones se tratan. Una de ellas, por ejemplo, la alianza Creo Suma llegó precisamente al Parlamento ecuatoriano y días después igualmente mostraron sus posturas y caminaron por andariveles diferentes. Bueno, así es. Yo tengo que hacer un alcance a lo que ha expuesto nuestra compañera Vilma Andrade. No estoy de acuerdo en que se haya hecho todo un trabajo en fiscalización. Yo creo que la Comisión de Fiscalización le queda debiendo mucho a este Parlamento y al país. Hay mucho que fiscalizar, hay procesos que se han quedado, y hay procesos que se han quedado sin un sustento práctico, político prácticamente. Puede ser que tengamos sin un informe final que pueda traducir los deseos tanto de los asambleístas como del pueblo ecuatoriano. Consejo de la Judicatura se me viene a la mente, no hubo un informe, por ejemplo, por parte de la Comisión de Fiscalización. Entre algunos. El pueblo ecuatoriano lo tiene en memoria, qué es lo que esta comisión le queda debiendo. Yo creo que ahí hay un trabajo que quedó pendiente, que es indudable. Esta comisión también está presidida por un miembro de Alianza País. O sea, todas las comisiones en la Asamblea Nacional están presididas por Alianza País, a excepción de una que es la de Héctor Yepes, de la Participación Ciudadana. Y esto realmente no hace que tengamos una participación más activa, más efectiva, que podamos presionar para que pueda en su momento hacerse un juicio político, transmitirse un juicio político, que es lo que la ciudadanía desea. Yo creo que es algo de aquello que le queda debiendo. Sin embargo, hemos avanzado con algunas leyes. En mi comisión, por ejemplo, avanzamos con la ley de no violencia a la mujer, una ley trascendental importante. El Código de Salud que se estuvo debatiendo hace pocas horas, nada más. Así, estamos en el Código de Salud, pero también estuvimos en la Comisión Ocasional Especial que trató este tema de la ley. Pudimos apoyar en este tema. En la Comisión de Salud hemos trabajado y hemos concluido con un informe de segundo debate, por ejemplo, que es un tema vital, importante, trascendental para el sistema de salud a nivel nacional, y que lo estamos concluyendo. Pero también ha habido sus reparos, ha habido quienes han señalado, bueno, este informe para segundo debate se lo presenta casi 2 años después. El primero se le presentó, si no estoy mal, casi al cierre del anterior periodo legislativo, en el 2017. Así es, nosotros recibimos un informe con un informe de primer debate que no había sido debatido en su totalidad, que entró, como la inmensa mayoría de las leyes, sin mayor debate. Y nosotros tuvimos que trabajarlo, recibir comisiones, pulirlo y entregar en diciembre. La señora presidenta de la Asamblea Nacional lo tiene desde diciembre sin que haya dado muestras de que quiera o no ponerlo. La presión, el cabildeo nuestro como comisión para pedirle que ingrese al Pleno y se debata es lo que realmente también ha trasladado para que este importante, una de las leyes más importantes, y de hecho la más importante en salud, se estaba quedando. De todas maneras, nosotros creemos que es un momento oportuno para poder seguir debatiendo y analizando. Bien, asambleísta. Legisladora Vilma Andrade, usted señalaba un primer momento la división de la bancada de Alianza País y le señalaba que no hay, o más bien no fue la única bancada la que mostró una división. Si bien Alianza País por el número de legisladores y tal vez por lo que representa, porque es afín al gobierno nacional o era afín al gobierno nacional, pero también se evidenciaron algunas divisiones. Hablábamos del movimiento Creo Suma, que llegaron juntos. La misma bancada de Integración Nacional partía con estos elementos de asambleístas, como Eliseo Azuero, que llegó por la izquierda democrática, pero después se declaró independiente. Es decir, hubo también estas separaciones en el Parlamento ecuatoriano. Bueno, eso es parte también de la dinámica política. Desgraciadamente, hay que señalarlo, mientras tengamos en la ley esa posibilidad de que haya los independientes, es decir, personas que no responden a una línea de pensamiento, para quienes venimos pensamiento más bien político, de organización política. Y de organización política, porque usted cuando esté elegido no sale con su nombre, está amparado en la organización política. Distintas quizás la figura de los gobiernos seccionales, pero sin embargo siempre va a ocurrir. Creo que lo que sí es deseable es que no sean los intereses personales, que en algunos casos puntuales sí se dan. ¿Usted cree que los hay? Por supuesto, por intereses personales prefieren mantener una línea independiente que les permita llegar a acuerdos con facilidad, ser aliados al gobierno y de esa manera tener canonjías. Sin obedecer la línea política, ideológica o partidista. Claro, exactamente, porque a veces eso es incómodo. Sin embargo, yo siempre destaco que mientras eso no sea
penado por la ley, porque lo lógico sería que una persona que llega por una tienda política y tiene serios cuestionamientos, está bien que los exteriorice, los transparente y lógicamente tenga un accionar como corresponde. Pero cuando no se da eso y cuando se deja las cosas en el aire sin transparentar, lleva lógicamente también a estas preocupaciones. Usted hablaba de los juicios políticos y claro, en el Pleno de la Asamblea Nacional, un primer momento, se tuvo a Carlos Ochoa, por ejemplo, ex superintendente de la Información y Comunicación, finalmente censurado, destituido, pero también la Asamblea Nacional llevó adelante otros procesos en donde se puso en entredicho a legisladores o se cuestionó más bien el caso del ex fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno. Hay quienes han señalado, y del Contralor también, Carlos Polit. Bueno, pero es que finalmente también, esa es la otra parte de la pregunta, hay quienes también han cuestionado el tiempo, el momento en el que se daban los juicios políticos. Finalmente Carlos Polit ya había salido del país, había un proceso de indagación en su contra, pero ya no se encontraba en el Ecuador. ¿Cuán fructífero era entonces juicio político? A ver, yo creo que aquí cabe también el que en esta nueva etapa que tenemos que atravesar ya en la Asamblea, debemos ir a un cambio también de nuestra propia ley orgánica de la función legislativa. Mientras mantengamos como está la ley, primero que el debate ya no es el mismo. Yo fui parte del Congreso, del último Congreso Nacional, en el cual debía debatirse la ley como corresponde en todos los parlamentos. Hay un debate amplio de artículo por artículo para que realmente se pueda llegar a consensos y la ley salga perfecta, salga lo más perfecta y lo más alineada realmente a lo que la gente quiere. Nosotros ahora aprobamos, por ejemplo, por paquetes el Código Orgánico Administrativo. Aparecía como con todos los informes favorables, todas las firmas de la Comisión de Justicia y vemos que está trayendo graves problemas y en su aplicación y ahora mismo tenemos que reformarla. Esa norma, por ejemplo, impide que los becarios puedan hacer el pago cuando están en coactiva del pago de la deuda y dejar en suspenso los intereses y de esa manera salir de la central de riesgos. Entonces, cuando se aplican normas creyendo que desde el escritorio quien está presidiendo o conformando la comisión ya está muy bien, salen así y es porque no se debate. Ahí yo pedí el debate y tuvimos realmente oposición, permitieron hacerlo por capítulos, con lo cual es muy complejo introducir cambios cuando ya un cuerpo normativo está. Correcto. Pero a lo que usted señalaba, ¿no es cierto? El tema, ¿y por qué digo que estos cambios? Igual son los procedimientos para llegar al enjuiciamiento político. Se necesita sustanciar, hay que dejar, claro, hay que cumplir con el debido proceso y quizás eso hay que acelerar y hay que dejar también excepciones, que cumpliendo el debido proceso sí podamos llegar a establecer sanciones, porque lo que nos pasó con el Contralor Polit era que ya estaba el tema denunciado internacionalmente, porque no salió de aquí, no salió del Ecuador, esto se denuncia a través del... Fueron las autoridades judiciales de Brasil. De Brasil, hasta del tema de Lava Jato sale y también de los Estados Unidos, del Consejo de Estado. De ahí salió las denuncias, de ahí se conoció de toda esta trama de corruptela que la tenía el Contralor Polit. Asambleísta Ángel Sinmaleza, su visión respecto de los plazos, tiempos, momentos en los que se dieron los juicios políticos, oportunos o no en la Asamblea Nacional. Bueno, yo no quiero dejar pasar una expresión referente a la discusión de una ley por artículos. Yo creo que ese trabajo lo hace cada comisión, el artículo por artículo. Sería lo ideal que se debatiera artículo por artículo también en el Pleno, pero eso va a retardar muchísimo. Y yo creo que lo adecuado es aprobarlo como se lo está aprobando, por títulos o por libros. Imaginemos nomás un Código Orgánico de la Salud con más de 400 artículos. Discutirlo artículo por artículo lo desarmaríamos la ley. Tal vez solo si me permites. ¿Qué es lo que corresponde al artículo por artículo? No es que se va aprobando, a ver, artículo 1, aprobado, artículo 2, no. A lo que se quiere decir es que hay la amplitud de que si alguno de los legisladores encuentra que el artículo 1230 del Código de Salud no corresponde, ya se ve el error, se puede modificar. En cambio aquí no. Aquí estamos con la potestad del ponente que trae la ley y dice sí, ok, lo podemos aprobar así.
Porque también aquí se aprobó durante 10 años solamente levantando la mano, sin discusión ni siquiera por segmentos, por capítulos. Me refiero a la aprobación, porque así dice la ley, por artículos, pero en la larga es en forma general que se aprueba. Sí, bueno, a la final queda en el ponente, en este caso en la comisión, en aceptarlos o no las propuestas recibidas por los compañeros asambleístas. En eso estamos de acuerdo, pero tendría que darse de esta manera para que se dé celeridad y se vayan aprobando. O sea, tendría que haber una especificidad en la ley orgánica de la función legislativa, que a propósito está en proceso una ley que de revisión. Desde hace rato está esperando una reforma. Recuerden nomás, estimados ciudadanos del país, de que esta reforma ya fue planteada y fue vetada por el presidente de la República, por el Ejecutivo de la República, y esto retardó un año más. Ahora estamos con una ley que ya está con informe para el Pleno de la Asamblea Nacional y esperemos que esta no sea vetada nuevamente y que nos permita tener una ley que realmente permite una correcta sanción a los asambleístas que infrinjan en determinadas causas. Pero ahí, por ejemplo, en cuanto a la ley de la función legislativa, todavía falta el informe para segundo debate. En cuanto a estas facultades que tendría el ponente, recuerdo que en el anterior periodo legislativo, Mauro Andino, cuando era el presidente de la Comisión de Justicia, expuso precisamente que en ese momento el proyecto de Código Orgánico Integral Penal se lo vote por libros. Y así fue, la discusión tardó más de una semana, solo el debate y después la posterior aprobación por libros. Esa, por ejemplo, podría adoptarse, esta modalidad podría ser incorporada dentro de la ley de la función legislativa. Podría ser, como se lo está haciendo ahora con el Código Orgánico de la Salud. Se lo está debatiendo en forma total. Usted puede observar al 1 o puede observar al artículo 400, cualquiera de los artículos que puedan ser, que necesiten ser observados. Esto es recogido y analizado por la comisión y presentado un informe, una parte final de consenso. Ahora bien, asambleísta, otro momento, y sin duda no hay que dejarlo de lado, es el momento de la destitución de José Serrano de la presidencia de la Asamblea Nacional. También marca el camino del legislativo. Se destituye a un fiscal posteriormente ya con Elizabeth Cabezas posesionada en la Asamblea Nacional. Pero esta destitución como que no quedó ante la luz pública, no quedó la Asamblea Nacional de alguna otra forma bien parada. Hubo un proceso de investigación, de indagación. Luego, ¿qué pasó? ¿Le consulta usted? Bueno, es un proceso que deja mucho que decir. Todos los procesos dejan mucho que decir. ¿Por qué? Porque aquí no se hace un análisis jurídico de todo el proceso en profundidad. Es un análisis político. Y desde el punto de vista político de los asambleístas se hace un juzgamiento. Deja mucho que decir para interpretación legal. Eso va a seguir porque esta es una instancia política. ¿Y ahí no pueden ustedes de alguna otra forma que este tipo de procedimientos reglamentarlos? Porque se observó también un vacío legal luego de ese procedimiento. Más allá de que posteriormente la destitución de los legisladores se dio con 70 votos. Es un absurdo también. A ver, yo creo que el momento político también muchas veces viene ligado y por eso es que en esta nueva asamblea necesitamos una independencia que no del gobierno de turno, que permita realmente una persona de consensos, que lógicamente dialogue con el presidente de la República y con el gobierno porque es el colegislador, pero tampoco es que el gobierno interfiera en las decisiones de los bloques o quiera someter a sus decisiones. Y mucho de eso pasa también porque la ley orgánica de la función legislativa está diseñada igualmente con esta arquitectura constitucional que la diseñó el correísmo para que sea totalmente hiperpresidencialista y concentradora. También la ley orgánica está así. O sea, la ley de la función legislativa data del 2010, si no estoy mal, un poco antes me parece, precisamente luego de la constituyente de Montecristi. Hubo un intento de reforma a esta normativa que fue objetada totalmente por el expresidente Rafael y ahora Correa. Por Moreno. ¿Por qué? Porque quieren tener una asamblea de bolsillo, pues. Una asamblea levanta manos, una asamblea que no les fiscalice, una asamblea que no les sancione, que no vea el adecuado uso de del control político que tenemos que hacer. Si nosotros reformamos esas leyes para darle la verdadera autonomía que debe tener la asamblea, y por eso la vetan, y creo que hay que ir también a ampliar precisamente esa ley. Tiene que ser el espacio donde efectivamente quede clara cuáles son nuestras disposiciones, nuestras competencias, que también exista dentro de esa ley lo que es el código de ética. Es indispensable porque ahora, claro, nos hemos asombrado y ha habido las destituciones de las asambleístas que se dieron
Pero yo me pregunto, ¿qué ha pasado antes y ahora? ¿Y qué va a pasar a futuro con asambleístas que están defendiendo o que pueden defender intereses de sus empresas, intereses de los grupos empresariales a los que representan? Eso es un conflicto de interés. Cuando hay un importador, y pongo el ejemplo. Pero qué bien que usted lo diga, porque muchas de las veces esos temas como que no son topados. No, pues porque quienes venimos acá a obedecer al pueblo y no venimos a representar intereses de ningún orden, y sabemos que tenemos que luchar poniendo siempre en privilegio a las mayorías, que no podemos luchar para los grandes empresarios que ya tienen grandes poderes económicos que los defiendan, que aquí que tenemos que luchar por el campesino, por el obrero, por el micro y el mediano empresario. Si yo tengo eso como mis parámetros, jamás me voy a desviar. Y entonces, si aquí hay un gran importador y se está tratando una ley que intenta controlar la defraudación aduanera, la subvaloración aduanera, por la que se pierde 2.000 millones al año, ¿no le parece justo que en una comisión tenga que excusarse ese importador y decir yo no voy a participar del debate de la ley porque está un conflicto de intereses? Y es que también se ha dado aquí, asambleísta, casos como por ejemplo la ley de fomento productivo, por su lógica, por su estructura. Los mismos legisladores señalaban de que esa iniciativa debía ser tramitada al interior de la Comisión del Régimen Económico. Finalmente, la decisión política fue que se la trate en la Comisión de Desarrollo Económico. Bueno, ahí es distinto. Yo creo que ahí es distinto porque justamente esta propuesta, que viene siendo una propuesta económica urgente, necesitaba tener una visión más amplia. Y sí, en la Comisión de Régimen de la Económica, de la que soy parte, hay una mayoría correísta que iba a bloquear posiblemente el tema. ¿Usted cree que eso iba a suceder? Y yo creo que sí. No, yo estoy viendo. Porque la primera ley que la presentaron y es bien, con un informe, pero también hubo un informe de minoría, que finalmente fue debatido, pero el que se lo aprobó fue el de mayoría. Pero aquí hay un tema, y es que cuando ya las posiciones políticas, y vuelvo al tema del conflicto de intereses, rebasan realmente la posición objetiva adecuada que puede hacer, es que pone en riesgo a la comisión. Y fue por eso nosotros reclamamos de que por qué esa ley de fomento productivo no fue a la comisión, porque allí estamos personas que no tenemos ninguna defensa ni interés, ni con el anterior, ni con el actual gobierno. Pero desgraciadamente no se dio. Pero sin embargo, yo destaco el hecho de que la Asamblea como tal tiene esas facultades. Y entonces me pregunto, ¿qué está haciendo el CAL? O sea, y eso tiene que estar en la ley clarito. Si hay una normativa, miren lo que me pasó a mí. Yo presenté 7 meses antes de que el presidente de la República plantee esta ley que la llamamos nosotros de informante cívico, que da total protección al denunciante y con inclusive una retribución para quien la denuncia y se logra constatar. La ley de repatriación de capitales, dice usted. No, la ley que presentó el presidente de la República es una ley también que protege al denunciante, similar, pero crea un cuerpo jurisdiccional paralelo y eso es inconstitucional. Sin embargo, para que la del presidente llegue antes, la mandaron a Participación Ciudadana. Participación Ciudadana, cuando la revisó, la tuvo ahí no sé cuántos meses para después decirme que la presenté ahí y que no correspondía porque le correspondía a la Comisión de Justicia. Y luego regresó al Consejo de Administración Legislativa, estamos claros. Asambleístas, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos hablaremos sobre el 14 de mayo, una fecha en la que, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, procede a la renovación o reelección de autoridades según sea el caso. Nosotros vamos a irlo descifrando en nuestro siguiente bloque. Amigas y amigos, sigan con nosotros, esto es Tercer Debate.
Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en la señal de la radio y la televisión de la Asamblea Nacional. Conversamos con los asambleístas Ángel Simalesa y Vilma Andrade respecto del trabajo del Parlamento ecuatoriano, y este segundo bloque vamos a conversar sobre el 14 de mayo, como lo habíamos señalado, una fecha en la que se procederá a la reelección o renovación de autoridades. Empecemos por usted, asambleísta Ángel Simalesa. ¿Cómo se prepara su organización política de cara a este 14 de mayo, la próxima semana? Bueno, primero recordarles de que yo vengo de una organización política, Suma. No pertenezco a ningún bloque porque soy el único. Entonces, en este sentido, ¿Es el único de Suma? Es el único de Suma. Mis compañeros de la organización son de Creo Suma. Ellos inicialmente empezaron con un bloque de Creo Suma. Gabriela Larrategui no se mantiene solo en Gabriela, Guillermo Celi, Sebastián Palacios y Héctor Muñoz son de mi grupo, pero luego de que se retiraron del bloque de Creo Suma. Yo me he quedado allí y les he esperado, y ahora estamos allí en el grupo los 5 asambleístas. ¿Se mantienen los 5 como Nos mantenemos Suma? los 5 asambleístas. Yeah. En mi organización política tenemos la candidatura de Guillermo Celi, que es conocida por la Asamblea, por varios y la por el pueblo propuso ecuatoriano. el asambleísta Henry Cucalón, la hizo pública más bien, la hizo público del Partido Social Cristiano. Los compañeros asambleístas del Partido Social Cristiano. El Parlamento ecuatoriano, como lo tiene Suma, lo tiene cada bancada, lo tiene cada bloque. Y existen muchos candidatos que al momento han hecho público su iniciativa de querer presidir la Asamblea Nacional. Y así lo tenemos. El bloque más dividido es el bloque gobiernista, en donde existen 3, 4 candidatos que permanentemente lo han ido cambiando, y realmente creo que están entre los 2 últimos. ¿Usted cree que el nombre de Guillermo Celi puede ser el outsider de esta reelección de autoridades de la presidencia de la Asamblea Nacional? Como van las cosas, cualquiera de los nombres en su momento pueden tomar pueden subir. Yo pensaría de esta manera. Pero porque llama la ninguno atención tendría que no haya mayoría. sido propuesto por ustedes, sino por el Partido Social Cristiano. Y adicional, si me permite, hay sectores que señalan que el Partido Social Cristiano está afín al gobierno de Lenín Moreno. No de la bancada de Alianza País, pero sí del gobierno de Lenín Moreno. Este es un tema de coyunturas, de diálogo. Yo entiendo que Guillermo Celi conversó con el Partido Social Cristiano y pues llegaron a algún acuerdos, entendimientos en el tema legislativo, y ha permitido que los compañeros del Partido Social Cristiano pues lancen y lo hagan público la candidatura de Guillermo Celi. Pero como lo tiene el bloque Social Cristiano y de Suma, también lo tienen los demás. Lo tiene el BIN, y ahí estamos con Jimmy Candel. Claro, ya lo tiene también el bloque de Alianza País, y también quienes no han hecho público aún, que conozcamos nosotros, es el bloque de RC. Pero sin embargo, que seamos objetivos y tal vez entremos en una cierta discusión ahí y análisis. La organización política más fuerte ahora en el Pleno de la Asamblea Nacional es RC. Lo duela a quien lo duela. ¿Usted cree que ellos son los que pondrán con sus votos quienes la nueva lleguen autoridad? A dialogar, quienes lleguen a consensuar con RC, podrán tener una opción de llegar. ¿Y cómo están esos diálogos ustedes con ellos? Yo considero que ninguno de los candidatos de los otros bloques pueden llegar si no dialogan con RC. Yo adicional que ninguna de las bancadas tiene los 70 votos por sí solas. Adicionalmente. Pero ¿cómo están los diálogos ustedes? ¿Han conversado con la bancada de la Revolución Ciudadana? Social Cristianos, Suma y Revolución Ciudadana. Bueno, Guillermo Celi es una candidatura que apareció hace poco. No sé cómo hayan estado los avances de acuerdos, de diálogos con RC. No tengo conocimiento de aquello, pero entiendo que como que es un extremo, y eso se torna un poco difícil dialogar, porque estamos hablando de la izquierda y un poco de centro-derecha, que somos nuestra organización política, conjuntamente con los ideológicamente no coinciden. Ideológicamente sería un poco difícil llegar a un acuerdo, un entendimiento. Esto también hay que mirar, ¿no? Entonces, creo que por ahí van las cosas, y a la final, como están las cosas, y creo que en eso coincidimos, como van, si no ha habido hasta la fecha un entendimiento, en el día martes de la sesión, horas antes o en el Pleno, se llegarán a acuerdos y no se sabe aún quién podrá ser el favorito. Muy bien, asambleísta Vilma Andrade, usted es integrante también de la bancada denominada de Integración Nacional, del BIN, y han hecho ya público el anuncio, la candidatura de Jimmy Candel. ¿Se mantienen firmes, se mantienen juntos? Primera parte, y la segunda pregunta, ¿por qué Jimmy Candel? Bueno, primero que hay que señalar claramente que la
asamblea, y coincido con Ángel, hay una dispersión muy amplia. Los bloques, cada uno de los bloques ya ha presentado inclusive sus precandidatos, todos, y teniendo en consideración que la bancada de gobierno es la que más división está, y además que creo que debemos salir de esa confrontación. Aquí hemos sido testigos, y ustedes, los medios de comunicación, mucho más, de esa confrontación intestina, inútil, entre correístas y morenistas. Hace 10 días apenas perdimos 4 horas de debate, porque estaban hablándose unos a otros, inclusive ya en términos un poco elevados, de quién ha robado más. O menos. El país tiene que salir de eso. Aquí habemos legisladores que no tenemos, y me reitero, no tenemos nada que ver, nunca fuimos parte ni del correísmo ni del morenismo. Y tenemos que darle respuesta al país con temas concretos. En ese sentido, nosotros vemos que también hay que mirar la condición, la trayectoria, el perfil de quién va a dirigir esta asamblea. ¿Qué necesitamos? Primero, que tenga la total independencia del gobierno, que pueda dialogar con el gobierno, sí, pero que no pueda dejarle a la asamblea sin su acción fiscalizadora y control político. ¿Pero usted cree que eso no hubo ahora último con Elizabeth Cabezas en la presidencia? ¿Proceso de fiscalización? Pero no de este gobierno. A las autoridades. Sí, Elizabeth Cabezas un poco, no un poco, más bien allegada al gobierno nacional, pertenece a la bancada de Alianza País, es lógico. Pero no ha habido proceso de fiscalización, juicios políticos, llamados a ministros. Pero de los anterior gobierno, ¿no es cierto? Del anterior gobierno, de la anterior administración, del diseño institucional que dejó el correísmo. Y en esa confrontación, lógicamente, ha habido que dejar de lado a los correístas. Y nosotros, claro, la mayoría hemos tenido que apoyar eso, porque efectivamente este sistema concentrador llevó a que todos los organismos del control sean cooptados por gente subalterna o amiguismos o compañerismos o personas que nunca actuaron con la debida ley, como fue el contralor, el fiscal, el procurador y todos los funcionarios de control de la anterior década. Por eso hemos apoyado ese sistema. Sin embargo, digo, a ver, se necesita aquí salir de esa confrontación y creo que hay que buscar personas de consenso. El asambleísta Candel, que ha sido rector de una universidad respetable en la península, tiene las características de dialogar, de abrir consensos, de poder enlazar realmente una adecuada comunicación inclusive con el gobierno, porque la hay que tener. Yo ya lo ratifiqué, el hecho de la colegisladora o el ser colegislador, el presidente, hay que tener esa apertura del diálogo, sí, pero no tampoco que sea una asamblea sumisa, una asamblea sometida en la que la agenda del gobierno sea la que se imponga aquí en la asamblea. El asambleísta Ángel Sin Maleza mencionaba un tema, y es que es evidente, ninguna de las bancadas por sí solas tiene el número de votos suficientes. El BIN, ¿con quién está conversando? ¿Con quién ha tendido sus puentes? Absolutamente con todas las bancadas. Muchas de las veces dicen con todos es con nadie. No, con todas las bancadas. Hemos hablado, iniciando con la bancada justamente social cristiana, y le tenemos claro, ellos nos han dicho, nosotros vamos a proponer en primera instancia, porque ninguna de las bancadas tiene mayoría, el nombre de Guillermo Celi. En una segunda, lógicamente, ellos creen que podrían apoyar un nombre independiente que concilie. ¿Qué puede ser Candel? Que podría ser. Ha sonado el nombre de Carlos Berman. Eso no está todavía en discusión. Aquí lo que está claro y lo que ha dicho el correísmo es: nosotros no vamos a votar por el morenismo. El morenismo a su vez por el otro lado. Tenemos la bancada de Creo que ha dicho claramente: nosotros no vamos a votar por el gobierno. Entonces, si votan por un independiente, hay cómo poner los nombres. Pero aquí no debemos quizás enfatizar y quedar sostenidos en los nombres. Aquí hay que dejar realmente que sea una agenda legislativa la que nos aproxime. Y ahí es indispensable. Vamos a seguir en el control político y de fiscalización. Vamos a llevar adelante las propuestas de lucha contra la corrupción. Vamos a llevar adelante enfrentar la crisis de la seguridad social, que es la más difícil que tenemos que hacerla. Pero vamos a las reformas laborales. Entonces, en ese sentido, eso yo creo que nos va a aproximar posiciones
y podemos encontrar, yo creo, que la persona que lleve adelante esa agenda. A ver, tenemos dos candidatos que ya son conocidos, Guillermo Celi y Jimmy Candel. ¿Guillermo Celi tiene ya una hoja de ruta definida? A ver, una hoja de ruta de trabajo de la Asamblea Nacional. Partamos de aquello. Nosotros somos una organización política que de arranque presentamos un plan de trabajo. ¿Cuál es ese plan de trabajo? Nosotros lo hemos hecho conocer desde nuestro plan de trabajo en el ejercicio de la campaña política, así como cuando llegamos. Fuimos de aquellos que impulsamos todo este proyecto para que se conozca una agenda legislativa. De hecho, Guillermo Celi propuso, nuestra compañera Vilma nos ha mencionado algo de aquello, el acuerdo por la gobernabilidad, una agenda de trabajo, porque no teníamos. Pero es que el acuerdo por la gobernabilidad, pues, recordemos Elizabeth Cabezas. Pero es que ahora no deberíamos, Ricardo, enfocarnos en lo que ha planteado Suma o lo que planteó la izquierda democrática. Yo creo que ahora hay que ir pero sí es en importante, la realidad del país. Discúlpenme, pero es importante porque nosotros vimos que en sí planteamos la hoja de ruta, la agenda de trabajo para la Asamblea Nacional fue propuesta por Suma. Guillermo Celi lo propuso. Aquí se analizó y se aprobó una hoja de ruta, porque no teníamos una hoja de ruta. Entonces, si es una agenda que se tiene que analizar, si empezamos a analizar bondades y debilidades de cada uno de los candidatos, los vamos a encontrar, tanto bondades como debilidades, porque lo tendrá los compañeros candidatos del bloque de país, lo tendrá Carlos Berman, lo tendrán cada uno, de hecho lo va a tener. ¿Qué tan políticamente correcto es que estemos representados y que de alguna forma se bloquee ese espacio en donde somos quienes obedecemos o sumisos del gobierno? Es la parte pertinente. Se necesita relacionar, se necesita conversar, se necesita dialogar, pero nosotros tenemos una agenda propia, somos el primer poder del Estado. Pero claro, cuando se habla de conversar, tender puentes de diálogo, finalmente, en algún momento de la historia, la Asamblea Nacional va a tener que tomar decisiones. Y en el momento en que lo haga, se verá si es que efectivamente está respondiendo a su plan de trabajo o a los intereses de particulares. Uno de los ejemplos que está a la mente y es latente, el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es el planteamiento de Guillermo Celi frente a aquello? Porque se habla de una reforma tributaria, reforma laboral, que con seguridad lo tratará la próxima administración o la siguiente administración. ¿Cuál va a ser el planteamiento de Guillermo Celi? Son temas vitales e importantes que no solamente sería de Guillermo Celi, es un acuerdo que la Asamblea la tiene que tener. ¿Cuál va a ser el planteamiento? Porque el impacto que va a recibir el ciudadano referente al cumplimiento de lo establecido para el préstamo internacional al Estado, hay temas que tienen que ser profundamente analizados, porque no vamos a seguir en lo mismo. Mire lo que pasó, se han despedido una cantidad de profesionales de la salud, lo cual hago público ese rechazo, porque no se debió haber despedido a funcionarios, a personal de las carteras del Estado, que somos la base de la construcción, de la parte social. Se acaba de bajar los sueldos a los internos rotativos, los salarios a los internos rotativos, a la gente que realmente nos está atendiendo, nos está sirviendo, se está tomando alternativas para poder recuperar el déficit económico que tiene el país. ¿Pero con quiénes? Con quienes no deben hacerlo, porque realmente quienes sostienen en la salud, por ejemplo, ¿quiénes son los que sostienen el Sistema Nacional de Salud? Rurales, internos rotativos, posgradistas, son los que más trabajan. No quiero hacer de menos a los demás, pero a ellos mismos se les está diciendo sobre que algunos ni siquiera tienen sueldo y a los que poco sueldo tienen lo están bajando. Entonces, este tema que afecta socialmente al pueblo ecuatoriano tiene que ser profundamente analizado, y ese análisis profundo tiene que darse desde la cabeza. Tiene que estar muy bien dirigido desde el presidente de la Asamblea Nacional para que la afectación no sea tan fuerte al pueblo ecuatoriano. O para que no sea el pueblo ecuatoriano. Asambleísta Vilma Andrade, la pregunta anterior. ¿Cuál es la hoja de ruta que en este caso plantea Jimmy Candel de llegar a la presidencia de la Asamblea Nacional, o que la está presentando a los parlamentarios? Bueno, primero es esto, buscar cómo la Asamblea define sus prioridades de forma independiente y no con la presión ni con los intereses del gobierno de turno. Y aquí hacemos abstracción de cualquier gobierno de turno. La Asamblea necesita tener su independencia. En ese sentido, yo creo que marca una línea ya absolutamente clara. No vamos a hablar de proyectos, porque esa es una prioridad de la agenda que para mí tiene que ser tratada y consensuada, porque si nos va a tomar muchos años, como ha tomado el Código de Salud o como ha tocado el Código de Comercio, que lo hemos tratado
nosotros en la Comisión de Régimen Económico también casi 2 años, 1 año, eso es demasiado tiempo. Entonces, si nos ponemos las prioridades, por eso es importante, y las prioridades no pueden ser de un bloque, de una persona, tienen que ser las prioridades que están marcadas ahora mismo por las dificultades que atraviesa el país. Tema desempleo, central, Fondo Monetario Internacional, el tema de la seguridad social. Y creo que el tema de seguridad delincuencial, el tema de la reforma del Código Orgánico Integral Penal es indispensable para que tengamos una justicia mucho más acelerada, pero me parece que lógicamente el Fondo Monetario Internacional tiene que ser tratado de forma distinta, porque no es una ley que la vamos a aprobar, aquí la tenemos que conocer, lamentablemente. Se anunció que iban a enviar las leyes, los parámetros, las primero, condiciones. Las condiciones del Fondo Monetario están determinadas, hay que transparentarlas, pero lo que nosotros señalamos, y para eso, queridos conciudadanos, es que hay una línea de pensamiento. Ahí es cuando la gente dice, no hay derecha, no hay izquierda. No, sí la hay. Porque aquí vamos a definir definitivamente, si nosotros cargamos el peso de la crisis en los más pobres, nosotros ponemos el peso terrible en la clase media. Ellos no han sido responsables de esta crisis de despilfarro, de corrupción. Ellos no han sido responsables. Aquí tienen que pagar los que han sido favorecidos. ¿Acaso las grandes industrias y las grandes empresas no fueron las mejor favorecidas en el gobierno de Correa? ¿Acaso los grandes grupos de poder que cogobernaron con Correa y que están cogobernando con este gobierno no han sido los beneficiarios? Tanto de las remisiones. Recordemos, el gobierno de Correa le favoreció a las grandes empresas con remisiones en 2 oportunidades. Y los empresarios han reclamado porque el gobierno de Correa ha dicho que más bien ha generado un clima de inestabilidad jurídica que no permitía la inversión en el país. La inversión extranjera sí, pero lo que fue las grandes empresas, los grandes grupos de poder que están señalados en 17 familias en este país. Las 17 familias se llevan el 80% de la riqueza del Ecuador. Ahí vamos a ver, aquí tenemos que dejar claro, ¿no es cierto? Ahí es cuando nosotros tenemos que conciliar. Yo creo que hay que entender también, sí lo entendemos, que este gobierno también viene siendo heredero de una crisis profunda, de un endeudamiento enorme, 38% del Producto Interno Bruto. Pero no era 65.000 millones de dólares. Solamente de acuerdo a lo que establece el Código de Finanzas Públicas, a la fórmula tiene el 38%. Este gobierno, con esa misma fórmula, que no la han cambiado, ha subido al 42%. Es decir, la deuda le estamos solamente pasando a las siguientes generaciones. Esos temas que son vitales y que lógicamente también como parte de esta concentración del poder en el diseño institucional, le quitaron todas las facultades a la Asamblea. La Asamblea no puede designar autoridades, la Asamblea no puede hacer una revisión adecuada del presupuesto general del Estado. Por normativa constitucional. Claro, la Asamblea no puede proponer ni eliminar tributos. Es decir, nosotros en uno de estos casos, y tiene que saber el Ecuador, el responsable es el gobierno, porque los tributos que serán generados realmente y que serán mandados a la Asamblea le corresponde al gobierno. Esa es la línea que debería manejar entonces Jimmy Candelo, una línea clara, frontal, tal vez con estos temas económicos que empiezan a vislumbrarse ya en el panorama. Pero sobre todo con apertura, porque mi posición es mi posición desde mi visión política y mi línea de pensamiento, pero sí hay que buscar una línea de objetividad y quizás una línea más bien, diría yo, de equilibrio, en el que no queremos la precarización del trabajo, pero también si no buscamos nuevas modalidades, estamos dejando de lado sobre todo a un gran sector, importantísimo sector, como es el sector turístico. Entonces hay que buscar el equilibrio y en ese sentido yo creo que la apertura que podamos tener todos los bloques nos va a llevar a que no carguemos pues el muerto de la crisis a la gente más pobre. Muy bien, asambleísta Ángel Simalesa, brevemente un tercer escenario de no obtener los votos suficientes, que son 70, para elegir al nuevo presidente o presidenta de la Asamblea Nacional.
En el caso de ustedes, Suma, ¿con qué otra tendencia política apoyarían o están más cercanos? Bueno, al momento no es nada objetivo ni visible. No tendríamos nosotros una línea que decir, bueno, esta es la segunda opción. ¿No tienen Nosotros creemos, plan B ustedes? El plan B yo creo que es lo que todos tenemos en la Asamblea. El plan B, tratar de que sea de consenso, de que sea una persona que dé apertura, que dialogue, que converse y que no sea sumisa ante el Ejecutivo, que dialogue sí, que no sea sumisa. ¿Que sea del Ejecutivo o que no sea del Ejecutivo? No importa que sea o no sea del Ejecutivo. Lo importante es que haga respetar la autonomía de la Asamblea Nacional. Eso yo creo que es lo que buscamos todos. Porque sí hemos visto mucha intromisión y mucha sumisión en la Asamblea Nacional ante las pretensiones del Ejecutivo. Repito, al pueblo ecuatoriano le interesa saber qué nivel de independencia va a tener la Asamblea Nacional ante una ley económica que se viene potente por acuerdos que tienen que ser respetados del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Correcto. Brevemente, igualmente, asambleísta, ¿cuál es el plan B que lo tiene el BIN hasta el momento? Bueno, ¿O no lo hay? Seguimos en los diálogos. No podemos tener plan B, coincido con Ángel, no se puede hablar ahorita de plan B, es imposible. Nosotros lo que sí buscamos es que realmente en el caso del nombre propuesto logre conciliar con otras bancadas. Vamos a seguir en las reuniones, estaremos todos estos días, ojalá que logremos realmente un equilibrio, que la representación también, tanto en el CAL cuanto en las comisiones, sea adecuada. Equitativa, tal vez. Equitativa, no puede ser como la ley, como el Código de la Democracia. Usted en las elecciones, con el 45% de la votación, debería llevarse el 45% de la representación. Y no es así, porque también el correísmo hizo esa ley para beneficiarle, inclusive el método dejó metido en el Código de la Democracia para que con el 45% el bloque correísta, en ese entonces de Alianza País, se llevaron el 74 es que legisladores. Es una representación similar de la del Pleno, la que se repite en el CAL y en cada una de las comisiones. Exactamente. En donde la mayoría que la tiene la organización política, esa va a comandar cada una de las comisiones. Pero no de esa manera, pues, no de esa manera. Si nosotros somos todos los asambleístas independientes, 63, tengamos una sola presidencia de las 13, no hay equidad. Muy bien. Brevemente, asambleístas, ¿qué es lo que necesita la legislatura de aquí a 2 años más cuando ya culmine el actual periodo, los 4 años para los que fueron elegidos los 137 parlamentarios? ¿Qué necesita la Asamblea Nacional en estos 2 años? Hay un eje, hay una ruta, un plan de trabajo que está determinado. Se debe pensar en 2 aspectos importantes. Primero en la parte legislativa y luego en la parte de fiscalización. La fiscalización tiene que responder al país. La fiscalización al momento, coincido con lo que dice Vilma, se lo ha hecho a la década anterior. ¿Qué fiscalización ha hecho esta Asamblea Nacional a la administración actual? Pregunta abierta para todos. Yo creo que ahí todos tenemos muchas hipótesis. Punto 1, en la parte de legislación hay muchas leyes que reformarlas. Por ejemplo, avanzar con el tema del Código Orgánico de la Salud, concluir con el Código Orgánico de la Salud, estar atentos al veto presidencial de cómo se venga. Hay temas en la producción. El país necesita, el agricultor necesita un respaldo en las leyes. Ellos necesitan que nosotros les demos las garantías para poder invertir, para poder generar empleo, para poder generar riqueza a través de emprendimientos, empresa, microempresa. Ahí tenemos una ley que nosotros como grupo parlamentario le hemos propuesto, que también compartimos con Vilma, que es la ley de alimentación escolar, en donde a través de esa ley permitimos que el campesino pueda vender sus productos a las cadenas y puedan a través de esas cadenas distribuirse a los centros educativos, tanto hospitalarios y como cárceles. Por ejemplo, hay leyes trascendentales importantes que van a favorecer. Desde allí se va a empezar a generar riqueza. De lo contrario, si solamente estamos discutiendo de que el uno es más fuerte porque tiene más asambleístas en su bloque, el otro es menos fuerte y que constantemente se van desprendiendo asambleístas, no vamos a llegar a nada. El pueblo ecuatoriano necesita leyes que vayan a alimentar la economía. Muy bien. La misma consulta a usted, asambleísta Vilma Andrade. ¿Cuál es la legislatura que necesita la gente, el pueblo, para que un poco se sientan representados, si se quiere? Bueno, yo creería que primero conocer ya las leyes que han sido aprobadas y que son beneficiosas. Necesitamos hacer un seguimiento de la ley. Aprobamos en mi comisión la ley de eficiencia de trámites que desburocratiza realmente un sistema que oprime al emprendedor, al pequeño comerciante. Le hemos dado todo el soporte
Inclusive hemos llegado con una disposición transitoria que todos aquellos proyectos inmobiliarios que están detenidos en las alcaldías, en las municipalidades por más de 6 meses, entren en aprobación inmediata. Eso desgraciadamente no lo conocen los colegios profesionales, el colegio de arquitectos. Tenemos esa norma, lleva inclusive a que ahora ya no sea tan restrictiva como que usted, teniendo una empresa, una compañía, el emprendedor hace una compañía, le fue mal y quiere cambiar de giro de negocio, tiene que liquidar esa empresa, liquidar esa compañía y volver a hacer otra, con lo cual ni siquiera podría ser sujeto de crédito, no mantiene. Eso ya está aprobado en la ley. Eso fue una propuesta de Izquierda Democrática aprobada en la Ley de Eficiencia de Trámites. Sin embargo, no lo conoce. Pero los temas vitales del país, insisto, tema de generación de empleo, y aquí ya se ha manifestado. Yo creo que tenemos que poner una gran cruzada por el empleo y para eso hay que cambiar y reformar muchas leyes que fueron hechas desde una óptica centralista, estatista, que el manejo realmente para la empresa privada es muy complejo. El tema de seguridad, y ahí entra todo el tema delincuencial, la lucha contra el consumo de drogas, que es un problema social inmenso, que ya le debemos dar cara. Y para eso también hay que entrar al Código de la Democracia para que no existan ahora las grandes redes del narcotráfico pues financiando a los alcaldes de la frontera con Colombia. Bueno, esos son temas que hay que enfrentarlos según las autoridades. Y finalmente, yo diría que el tema de a la seguridad social. Esos 3 temas fundamentales. ¿Una reforma integral cree usted a esta normativa? Yo creería que inclusive para que no exista parches deberíamos plantearnos, como se hizo con el Código Orgánico de Salud, una nueva ley de la seguridad social que le dé autonomía para que ningún gobierno, como lo hizo Correa, venga y se tome el 40% de fondo de pensiones, no le pague, haga medidas populistas, atiendan a los hijos, a los cónyuges de los afiliados y no le dé un centavo al Seguro Social, se tome para inversiones más de 12,000 millones y soportados con papeles que ahora mismo no significan nada. Y ahí hablar sobre posible incremento de la edad para la aportación. Autonomía. Yo creería que hay medidas mucho más inteligentes, mucho más, más prácticas, a las que no sea igualmente cargarle al afiliado, al que viene ya trabajando y que está previsto su jubilación, pero sí deberíamos pensar en cómo los mecanismos, cómo financiamos todos los fondos de pensiones, para quienes aportamos en el seguro podamos garantizar nuestra jubilación a futuro. Gracias, asambleísta Vilma Andrade, gracias, asambleísta Ángel Simalesa. Bien, amigas y amigos, ustedes han sido partícipes de estos elementos que se discuten aquí en el Parlamento ecuatoriano. Nosotros nos encontraremos en una próxima edición. Que tengan una buena tarde.